Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Los Villa Leaks. Prontuario de una mafia política. Primera parte. Los chats del teléfono de Fernando Villavicencio expusieron ante el país el modus operandi del desaparecido candidato presidencial y su red de contactos, quienes maniobraban en la oscuridad con un único objetivo: acabar con la imagen de Rafael Correa. Sin embargo, para lograr dicho propósito, incurrieron en una serie de actos que pudieran entrar en la categoría de delitos, como tráfico de influencias, fraude procesal, abuso de autoridad, divulgación de información reservada, alteración de evidencias, extorsión, entre otras figuras. De igual forma, a la luz de estos chats, queda en evidencia que Villavicencio y su red de contactos manipulaban constantemente a varias instituciones del Estado ecuatoriano, como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, el Centro de Inteligencia Estratégica, Petroecuador, la Policía Nacional, entre otras, obteniendo información sesgada, incompleta y parcializada, que era la base de productos de apariencia periodística, los cuales se publicaban en los medios de comunicación que tenían afinidad política con ex sindicalista petrolero. Y para cerrar el círculo, todo esto se hacía con el patrocinio económico de la familia Isaías y el cuestionado abogado Carlos Pareja Cordero. Los financistas. Villavicencio era todo, menos un periodista independiente. Su trabajo político se disfrazaba de periodístico para tornarse convincente, pero desde el inicio venía direccionado por sus dos grandes financistas: el abogado Carlos Pareja Cordero, hoy prófugo de la justicia, y María Verónica Jairala, apoderada legal de los hermanos Isaías en el Ecuador, cada uno con distintos intereses, pero el mismo objetivo: acabar con la imagen de Rafael Correa. Pareja Cordero, abogado de la élite guayaquileña, vinculado con los negocios petroleros y bancarios, no solo financiaba el trabajo de Villavicencio, sino que también dictaba la línea periodística de su portal. Además, Pareja Cordero tenía investigaciones abiertas en la justicia de Estados Unidos, lo cual era bien sabido por Villavicencio, así como por su amigo y colaborador Cristian Zurita, quienes juntos comentaban casa adentro sobre la veracidad de dichas acusaciones. En el caso de Jairala, apoderada legal de los Isaías, grupo económico al que durante el gobierno de Rafael Correa se le incautaron bienes para saldar la deuda de más de $600 millones que mantenían con el Estado, producto del feriado bancario de 1999, tenía el único afán desprestigiar al gobierno de Correa, a fin de posicionar el caso
de los hermanos Isaías en cortes extranjeras. Y el día jueves, compañeros, se llevó a efecto la audiencia por el caso Petroecuador. Pero ese caso tiene muchísima cola, porque ya llegamos al jefe de toda esta red, el que manejaba el cerebro, la eminencia gris, el que hacía las empresas en el extranjero, que está en estos momentos fugado, creemos en Perú. Me refiero a Charlie Pareja Cordero, secretario de Férez Cordero, social cristiano, aunque ya no lo quieran negar los social cristiano pues hasta la médula, director de varias campañas de los social cristianos, el que armaba las mayorías en el Congreso, etcétera. Pero también este señor, este angelito, es el abogado de los Isaías. Y lo que se ha descubierto en esta audiencia con la revisión de los mails, muchos fueron destruidos, borrados, no pudieron borrar todo. Este señor al huir destruyó la computadora. ¿Para qué destruye las computadoras? Si no tiene nada que esconder. Pero obviamente los mails, yo no soy técnico en esto, por ahí me puedo equivocar, están almacenados en otros lugares, no pudo no pudo borrar todos los mails, se rescataron importantes mails, ¿no? Mensajes en internet, donde se ve, se descubre, se evidencia toda una estrategia, pero algo impresionante, ¿no? De este señor con el otro abogado de los Isaías, Javier Castro, con los Isaías, con su operadora en Ecuador, una señora María Verónica Jairala, ¿no? Que me venía a hablar a mí al inicio, me encontraba en ciertos lugares y decía, ay, por favor, presidente, esto que están perseguidos los Isaías, etcétera, ¿no? Pero toda una lista impresionante de tú haces esto, tú haces el otro, los ataques al presidente de la República, al gobierno para tratar de desestabilizarlo. Estamos hablando de mail, de esta gente, no es que estamos hablando de opiniones de algo que se nos ocurrió, están las pruebas, lo vamos a ver en el siguiente video. Pero es impresionante la lista. Fundamedios, entonces, ustedes se encargan de la estrategia de ir a defender a los Isaías en Ginebra, en la CIDH, de armar la campaña mediática. Emilio Palacio, usted se encarga de victimizarse con el Universo. Galito Lara, tú te encargas de victimizarse con la cuestión de Quinsaloma, y así caso tras caso. Algo impresionante lo que se ha descubierto. Hace un momento le dije, tal vez esta es la parte más importante del enlace. Y fíjense todos los corifeos que tienen, sus abogados, Charlie Pareja, Javier Castro, esta señora María Verónica Jairala, pero ahí dicen, vamos a contactar a Andrés Páez, Fernando Villavicencio, por ahí nos saltamos, pero Fernando Villavicencio está aquí también. Dicen que Focus era financiada por Charlie Pareja con plata de los Isaías. Ustedes saben que este tipo cobra por lo que dice y cobra por lo que no dice, es algo terrible. Lo acaba de decir Ramiro Aguilar, por ese caso, ¿eh? La pregunta es por qué no lo dijo antes, cuando era asambleísta, cuando infamaba al gobierno y si estaba bien. La red de informantes de Fernando Villavicencio. Para cumplir con la tarea encomendada por sus financistas, Villavicencio echó mano de sus contactos en varias instituciones del Estado, los cuales tenían injerencia en distintos niveles. De esas fuentes obtenía información direccionada para atacar exclusivamente a un solo grupo político: la Revolución Ciudadana. Fiscalía. La íntima relación entre Villavicencio y la fiscal general Diana Salazar queda en evidencia en los chats. Actuaban coordinadamente, para lo cual manejaban información reservada con cálculo político, sesgándola para cumplir sus objetivos. La fiscal Salazar filtraba información de investigaciones y procesos legales en curso para ser usada en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Villavicencio. El objetivo era causar escándalos mediáticos, posicionar teorías sin sustento y afianzar su injerencia en el sistema judicial a través de la presión política. La coordinación entre la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, se evidencia a través de la filtración de información reservada del caso Las Torres, entregada a través de Cristina Celorio Solórzano, pareja sentimental de Cristian Zurita y asesora del despacho de Villavicencio.
Eran tan cercanos, Salazar y Villavicencio, que la fiscal general estuvo a punto de convertirse en el binomio del ex candidato presidencial, según se desprende de la comunicación entre el propio Villavicencio y otro de sus más cercanos colaboradores, Galo Robalino, exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica CIES en el gobierno de Guillermo Lasso. Corte Nacional. Con Iván Saquicela también había una relación muy cercana. Los chats entre ambos dejan ver cordialidad, pero sobre todo intereses comunes, lo que conlleva a un trato privilegiado que el entonces presidente de la Corte Nacional daba a los requerimientos de Villavicencio. Policía Nacional. A través de al menos 5 operadores, Villavicencio tenía control dentro de la Policía Nacional y se beneficiaba de información privilegiada o reservada, como registros migratorios, actas de cedulación, partes policiales de investigaciones reservadas, entre otros. Consejo de la Judicatura. Andrea Osorio, quien consiguió un alto cargo dentro del Consejo de la Judicatura gracias a la influencia de Villavicencio, era la encargada de servir de nexo entre esta entidad y el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Así, Villavicencio mantenía un canal permanente con los vocales de su línea política, a quienes protegió dentro de la Asamblea durante el juicio político que se llevó a cabo en la comisión que él mismo presidía. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias a su cercana relación con Carlos Figueroa y Alan Molestina, Fernando Villavicencio tuvo gran injerencia dentro del organismo encargado de elegir a las principales autoridades del país. Así se nombró, por ejemplo, a Wilman Terán, como el propio Terán reveló en medio de la audiencia de juzgamiento que se llevó a cabo en su contra. Centro de Inteligencia Estratégica. A lo largo de los chats, Villavicencio deja en evidencia en numerosas ocasiones su cercanía con la entidad encargada de realizar el trabajo de inteligencia para el Estado ecuatoriano, el CIES. Esto se daba principalmente por su cercanía con Galo Robalino, director de esta entidad durante el gobierno de Guillermo Lasso. De esta manera, Villavicencio obtenía información privilegiada para direccionarla en función de su principal objetivo político, la Revolución Ciudadana. Petroecuador. Pese a que Villavicencio se posicionaba en los medios de comunicación como un experto en materia petrolera, en realidad los análisis de esta área provenían de otra persona. Pablo Novoa, quien a la fecha de los chats era el gerente de comercio internacional de Petroecuador, era quien hacía los análisis de contratos y otros asuntos petroleros para uso político de Villavicencio, además de filtrarle información privilegiada.
Contraloría. Del mismo modo, en diversos chats, pero especialmente con una de sus más cercanas colaboradoras, Cristina Celorio, se evidencia la cercana relación de Villavicencio con el entonces Contralor General del Estado, Carlos Riofrío. Embajada Americana. Es importante destacar la cercana relación de Villavicencio con la Embajada de Estados Unidos cuando Michael Fitzpatrick estaba al frente. La coordinación de temas políticos de mutuo interés se hace evidente en varios chats. Uso político de los medios de comunicación afines. Toda la información recibida por Villavicencio se convertía en reportajes con notorio sesgo y de alta carga política, publicados en su propio portal o a través de sus contactos con los medios de comunicación más grandes del país: Teleamazonas, Ecoavisa, El Universo, Expreso. Los delitos. El prontuario de la mafia política. Tráfico de influencias. Villavicencio incurría constantemente en actos que podrían considerarse tráfico de influencias para apuntalar asuntos de índole estrictamente personal. Un ejemplo claro es el de Gladys Pinargote. Es un nombre protegido. Quien fue su asesora de despacho desde mayo a septiembre del 2021 y con quien en los chats se evidencia mantenía una relación sentimental, mensajes que por respeto a la audiencia no serán revelados, con excepción de los que tengan que ver con el posible tráfico de influencias. También se encargó de proteger a su círculo familiar de las investigaciones que realizaba el Servicio de Rentas Internas en su contra, originadas por la denuncia de Santiago Cuesta en el 2019, para lo cual usó su cercanía con Aparicio Caicedo, mano derecha del entonces presidente Lasso. Te voy a dejar documentos. ¿De qué vive? Pues el señor Villavicencio vive muy bien. Obviamente él no tiene plata, él dice que vive, que le llevan canastitas de comida a su casa a la gente que no quiere. Fue perseguido por Correa, sí. Sí, bueno, pero el hermano parece que vive mejor. Del 2011 al 2018 ha depositado $2.966.000 en efectivo. ¿Cómo se llama el hermano? Correcta. Villavicencio Valencia Eduardo Germán. Y en total tiene depósitos por $4.196.000. ¿En qué periodo? Del 2011 al 2018. ¿En qué cuenta? Sí, ya te voy a dar todas las cuentas, te voy a dar los documentos. ¿Eso no es ilegal? No. ¿Revelar el movimiento bancario de una persona en un programa público? Entonces, perdón, y Villavicencio cuando dice que el presidente Moreno tiene cuentas, eso sí es legal. O sea, porque lo dice un periodista. Ojo por ojo, diente por diente. No. El que a cuchillo, el problema, el que Carlos, cuchillo mata, es que cuchilla muero. La ética de un periodista que usted cuestiona, la usa usted para defenderse. No, yo uso las mismas armas. Otros delitos penales. El uso político de información reservada que manejaban tanto la Fiscalía como otras entidades tales como la Policía Nacional o el Consejo de la Judicatura conduce al posible cometimiento de otros delitos como fraude procesal, violación a la intimidad, violación al debido proceso, difusión de información de circulación restringida, calumnia, obstrucción a la justicia,
destrucción u ocultamiento de evidencias, violación de la presunción de inocencia, alteración de evidencias, incumplimiento de funciones, engaño a la opinión pública, entre otros. Pese a la contundencia de las evidencias, ningún ente de control, ni la Fiscalía, la Contraloría o alguna de las tan renombradas ONGs que supuestamente luchan por la democracia, se han hecho eco de estos chats. La fiscal Diana Salazar ha guardado absoluto silencio y ha mantenido inmóvil a la institución a su cargo en lo que respecta a este escándalo. Entre tanto, los grandes medios de comunicación han preferido mirar para otro lado, tratando de invisibilizar los graves hechos en un afán de encubrirlos con una clara intencionalidad política. Así las cosas, es altamente probable que todo quede en la impunidad por la inacción de quienes deberían liderar las investigaciones, pero que no lo hacen, probablemente porque siempre estuvieron conscientes de estos actos, ya que eran parte de la mafia política liderada por Fernando Villavicencio. Los Villa Leaks, prontuario de una mafia política.